Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Quiero darte la bienvenida a estos minutos de reflexión y quiero que me acompañes a pensar en este momento que estamos viviendo. El COVID-19 ya está acá, ya ha llegado a nuestra ciudad, cada vez está más cerca, y ya se van escuchando casos y lo que sentimos es miedo, sentimos temor, sentimos desesperación. Es por eso que quiero invitarte unos minutos y reconozco que tu tiempo es muy valioso, pero acompáñame en estos minutos porque vamos a descubrir un par de cosas que creo que va a ser importante reflexionar. Vamos a hablar de eso, ante el estigma social, la empatía y la solidaridad. Y creo que va a ser de mucha ayuda porque ¿qué vamos a descubrir con esto? Vamos a descubrir cosas muy interesantes como ¿qué significa ser vulnerable? Hoy, más que nunca, todos tenemos miedo, ya sea por nosotros o por algún familiar. Sentimos esa vulnerabilidad que nos preocupa. Empezamos a pensar, ¿qué pasa si me muero? ¿O qué pasa si se muere algún ser querido? Y entonces nos llevó a redescubrir y a pensar esto. ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Qué daño produce estigmatizar el otro gran virus que se presenta hoy en día? ¿La empatía puede ayudar a mi ciudad? Vamos a hablar un poco de uno de los secretos que podemos empujar a esta ciudad tan pujante, ahí donde vivís, a esta querida Argentina. ¿Cómo la empatía puede ayudar a mi ciudad y a mi querida Argentina? ¿Y cómo puedo ser un héroe en mi ciudad? Sí, vos podés ser un héroe el día de hoy en esta ciudad. Y eso vamos a ir descubriendo en esta charla. Por eso, ante eso, el estigma social, eso, la empatía y la solidaridad. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de lo que es la vulnerabilidad, vamos a hablar de lo que es la estima, la empatía y la solidaridad y cómo con estas dos herramientas podemos transformarnos en héroes. Hoy sabemos que el COVID-19 ya está instalado aquí. ¿Y qué síntomas tiene una persona? Falta de gusto, falta de olfato, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, a veces puede agarrar diarrea, a veces puede agarrar dolor abdominal, dolor de garganta, no siente el gusto, no siente el olfato, entre otros, y la tos, entre otros síntomas. Cuando pasa eso y empieza a toser alguien al lado nuestro, sentimos como que tenemos que huir. Ante todo, calma, no desesperes, calma, calma, calma. Entonces yo cuando nos encontrábamos con esta situación de que teníamos el COVID ya aquí en nuestra ciudad, dije, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer para ayudar como sociedad? ¿Y cómo podemos ayudarnos el uno al otro? Vos desde donde estés. Entonces hice dos preguntas en el Face y quiero felicitar y quiero agradecer a todos los que participaron. La primera pregunta fue mencionar las tres primeras palabras o ideas que se te vienen a la cabeza sobre los sentimientos que genera el nuevo coronavirus. A vos, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pensás en el COVID-19, en el coronavirus? Y la segunda pregunta que también planteé en el Face fue mencionar las tres primeras palabras o ideas que se te vienen a la cabeza sobre las consecuencias positivas que podría tener el coronavirus en nuestra ciudad. Fue así que al hacer estas preguntas tuve varias respuestas, tuve 44 respuestas ante las cuales, bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Bueno, fueron muchos los sentimientos ante la primera pregunta, las tres palabras de los sentimientos que genera el nuevo coronavirus. Y hablaban de incertidumbre, preocupación, conciencia, hablaban de salud, tuvimos que darnos cuenta que venga un virus para ver lo importante que es la familia, precaución, riesgo, reflexión, pero encerraba la palabra incertidumbre. Esa incertidumbre, ese miedo, esa situación de vulnerabilidad de repente. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Antes nosotros pensábamos que las guerras, las pestes, todos los desastres naturales, el hambre era algo que sucedía lejos, pero no acá. Y de repente nos vimos encerrados, nos vimos haciendo cuarentena, nos vimos que no podíamos salir, que se suspendieron las clases. De repente empezamos a tener miedo.
miedo por nuestra vida, miedo por la vida de nuestros seres queridos. Y nos dimos cuenta que somos vulnerables y que tenemos personas vulnerables y que nos exige actuar de forma solidaria, ética y responsable. Fíjate, nos dimos cuenta que empezamos a pensar de nuevo en la muerte, en la posibilidad de morir, no empezamos a usar barbijos, empezamos a vivir cosas que decimos parece una película de ciencia ficción. La idea de vulnerabilidad nos recuerda que tenemos que vivir con la mortalidad y que debemos cuidar al otro como un sujeto frágil. Y sobre todo a nuestros adultos mayores, y empezamos a cuidarlo a nuestros familiares. Entonces, esa vulnerabilidad depende muchas veces del grado de exposición, fíjate, hay gente que está más o menos expuesta dependiendo de dónde vive. El grado de protección, hay personas que se protegen o no de una manera. El grado de reacción inmediata, por ejemplo, hay pacientes que su fisiología le condiciona a poder enfermarse o no, por ejemplo, los adultos mayores o personas con alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, etc. Hay personas que se enferman y pueden recuperarse, gracias a Dios, la mayoría. Y después, cómo reconstruirse después de todo este tema nos hace vulnerables. Entonces, hay dos herramientas que tenemos que presentamos ante la vulnerabilidad. Uno es la responsabilidad, que tiene que ver con protegernos de ese grado de exposición y también cómo cuidarnos nosotros. Es responsabilidad, es habilidad para responder. Y la segunda es la resiliencia. ¿Qué pasa si me agarra coronavirus? ¿Qué te puede pasar? Le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿cómo recuperarnos y cómo reconstruirnos ante eso? Eso nos da la resistencia y así podemos resistir a este coronavirus, ¿sí? Y con esperanza, sobre todo, con resiliencia y con esperanza. Y eso nos habla de esta palabra, responsabilidad, habilidad para responder. ¿Y cómo yo puedo cuidarme, como decíamos, protegerme con esta armadura? La armadura del agua, del adelante. ¿Te acordás que ya habíamos hablado en su momento? Las siglas adelante contienen los secretos y la receta de 8 remedios naturales que actúan como armadura contra el COVID-19. El tomar mucha agua, 8 vasos de agua por día. El descansar. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás durmiendo bien? ¿O estás trabajando a full? ¿O no te das tiempo para descansar? Trata de descansar. El ejercicio físico, empezamos a movernos un poquito más desde donde estamos, empecemos a movernos un poco más. Eso ayuda a nuestro sistema inmunológico. La luz solar, exponete un poquito a la luz solar, ya que eso hace que tu organismo produzca vitamina D y la vitamina D es muy buena para los huesos y la vitamina D también te ayuda contra este COVID-19. Hay evidencias científicas respecto a eso. Después la letra A, de aire puro. Qué importante el poder tomarte espacio donde inspirar y expirar. Sobre todo durante el día donde se produce la fotosíntesis y las plantas producen oxígeno. Entonces, el inspirar y expirar, qué bien que hace, ¿no? Después la nutrición adecuada, el tratar de consumir alimentos que sean inmunomoduladores y que te hagan bien. Muchas verduras, mucha fruta, mucha agua, ¿sí? Después también el tema de la temperancia, que es el saber elegir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Hoy tenemos que saber elegir que si tomás mate, por ejemplo, no compartas el mate. Con mucha preocupación veo que todavía mucha gente sigue compartiendo el mate y bueno, tenemos que empezar a cuidarnos por ahora. El tema de las manos, queremos saludarnos y bueno, hoy tenemos que usar el codo o el saludo como los orientales. Tenemos que por ahora esta temperancia nos lleva a elegir lo que nos conviene para cuidarnos y después tener esperanza, no decaer, esperar y saber que tenemos un Dios, que ante el miedo tenemos que tener esperanza, ¿sí? Porque el miedo paraliza, el miedo nos lleva a la huida, el miedo nos lleva a un estrés y el estrés en forma continuada genera hormonas que nos bajan las defensas. Entonces, por favor, a tener esperanza. Asimismo, convertirnos en expertos de la limpieza con el agua con lavandina. Ya sabemos, 1 litro de agua con un pocillo de lavandina para rociar las cosas, los zapatos. Después también el alcohol diluido al 70%, el agua oxigenada, la importancia del lavado de manos,
la importancia del alcohol en gel, de dejar tus cosas cuando llegas, cosas que ya sabemos, ¿sí? El tema del uso de barbijo también o cubrebocas, evitar aglomeramientos y cosas que ya sabemos un poco porque bueno, los medios ya continuamente nos dicen. Y sobre todo la resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor que hoy estamos pasando como sociedad en fuerza motora para superarnos y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Y vos lo sos y por eso estamos hablando de estos temas. ¿Qué pasa si me toca o si te toca a vos o si le toca a cualquiera tener coronavirus? ¿Qué puede pasarle a cualquiera? Bueno, ir sabiendo que vamos a tener las herramientas de adelante, vamos a controlar y a llamar al médico, vamos a cuidarnos y sobre todo cómo tenemos que tener una habitación en el caso de que padezcamos esta enfermedad. Fíjate, la ropa que haya estado en contacto con una persona enferma se deja en una bolsa y se lava a 60 a 90 grados. Tener un cubo de basura con pies, con tapa. Entonces ahí se tira la basura, después desinfectar diariamente todo. Si vos vivís con otras personas y usás zonas comunes, tenés que usar barbijo y lavarte las manos al salir de la habitación, evitar las visitas en ese momento que está en aislamiento y bueno, tener tu teléfono para usar como comunicador ya sea al médico o a cualquier persona que te haga el seguimiento, ¿no es cierto? La habitación debe ser una ventilación adecuada, con ventilación sobre todo. Si podés usar toalla de papel desechable, en lo posible tener un baño de uso exclusivo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero es importante que si se puede tratar de conseguir esto, si te toca aislarte y si no, bueno, tener todos los cuidados del barbijo, lavado de manos, etc. Y sobre todo que este momento de encierro sea un momento donde vos, como la oruga, cuando le toca encerrarse, en vez de desaparecer, sale fortalecido, sale como una gran mariposa en este caso, y ese cambio que produce a nivel interno hace que salga una persona mucho más favorecida, y de eso se trata, hacer frente a la vulnerabilidad. Entonces, para la vulnerabilidad, empezar a trabajar estos aspectos que venimos hablando. También importante que como sociedad hagamos frente a lo que es el estigma. Ese estigma que muchas veces está asociado a la falta de conocimiento y gente que no sabe cómo se propaga el COVID-19 y empieza a decir, vos tuviste coronavirus, fulano de tal tuvo coronavirus y empieza una cadena de rumores. Surge por la necesidad de culpar a alguien, estos chinos que trajeron la enfermedad y cosas por el estilo. Surge por el temor a la enfermedad y la muerte, pero ¿sabe qué? Mucha gente lleva a que produzca chisme, a que produzca rumores, a que produzcan mitos respecto a esto y sobre todo llevan a estigmatizar al estigma social que tanto mal hace. Fíjate, a los pobres chinos hay informes donde los agredían. ¿Por qué? Porque decían ellos trajeron la enfermedad y nada que ver. Somos personas y a veces la palabra que usamos, muchas veces se usa la persona, en vez de usar la persona por adelante, la persona con COVID-19, los casos. Hablamos de, por ejemplo, los infectados. No, son personas, las personas que padecen COVID-19. La palabra estigmatiza, entonces tenemos que usar la persona, la palabra persona adelante. ¿Y por qué? Vos sabés que si vos estigmatizás, el problema lo generás para vos, porque si una persona es estigmatizada, va a ser más proclive a ocultar los síntomas de enfermedad y no consultar. No busca atención médica, ¿por qué? Porque de repente lo van a acusar. Hay personas que han sido echadas de su domicilio, hay personas que empezaron a murmurar y bueno, ¿qué te parece? Va a evitar tomar conductas saludables y esa discriminación va a llevar al rechazo, porque hay gente que rechaza, hay gente que, por ejemplo, a médicos le han dejado una notita a personal sanitario, médicos, enfermeros, y eso realmente hace mucho mal. Y por eso hay personas que se negaban a venderle cosas a profesionales sanitarios, hay personas que, por ejemplo, han abusado verbalmente y dijeron, te vamos a quemar la casa
si llegas a salir, inclusive hasta violencia física. Y eso lleva el estigma y nosotros como sociedad no tenemos que caer en eso. También cuídate de las noticias negativas. Invito por favor a los periodistas a hacer un periodismo ético, un periodismo donde ayude y sea constructivo, porque a veces las noticias y los rumores generan daño a la sociedad y es lo que menos necesitamos en este momento. Esa estigmatización puede disuadir a las personas con COVID-19 a que no busquen esa atención. Y lo mismo pasa con los profesionales sanitarios. Muchos profesionales sanitarios se contagiaron debido a escasez de recursos, inadecuadas medidas de protección personal para ejercer su labor en forma segura. Y encima otra vez sufren la discriminación, donde le han dejado en el ascensor notitas como: si sos médico, enfermero y te dedicas a la salud, vete al edificio porque no vas a contagiar a todos. Y se ha escuchado noticias sobre eso. Y nosotros como sociedad hoy tenemos que empezar a revalorizar el rol del sistema sanitario y empezar a cuidar a nuestro sistema de salud y a nuestros profesionales, porque nos estamos dando cuenta que somos pocos profesionales de la salud y hay que empezar a cuidarlos. Y otra cosa también, como profesional sanitario y como persona, que las gafas protectoras y los guantes y los barbijos no nos persuadan, no nos llevan, que no nos impidan los cuidados humanizados. Fíjate en este caso un profesional de la salud ayudando a través de los medios digitales a que la persona que estaba aislada y grave pueda ver a su familia. No perdamos ese don de gente que tenemos. Y otra cosa, no estigmaticemos. Y si te toca a vos, y si vos sos el próximo infectado de COVID, ¿te gustaría que te hagan eso? ¿Te gustaría que te apunten y que te estigmaticen y que te dejen de lado? Yo creo que no. Y por eso como sociedad tenemos que enfrentar esto de la mejor manera. Entonces, hablamos de la vulnerabilidad, del estigma, y te voy a dar estas dos herramientas: la empatía y la solidaridad, que son las claves para salir adelante como sociedad en este momento de pandemia. Entonces, la primera pregunta eran las 3 primeras palabras que vienen a la cabeza sobre los sentimientos. Bueno, de eso hablamos y surgió la vulnerabilidad y la estigma social. Y después, 3 palabras o ideas que vienen a la cabeza sobre las consecuencias positivas que podría tener el coronavirus en nuestra ciudad. Y ahí se fueron repitiendo varias preguntas, por ejemplo, higiene, más unión, creatividad, prevención, aprendimos a cuidarnos, aprendimos a valorar a la familia, pero salió el tema de la solidaridad. Y acá es donde te invito a ser solidario. Y te voy a dar la primera herramienta que nos sirve en estos tiempos de COVID. Toma con calma. Primero, sea amable con vos mismo y sea amable con los demás. Fíjate, acá esta empresa que vende empanadas decía: si tuviste COVID-19 y sos donante de plasma, presentá tu certificado y retirá una docena de empanadas gratis. Fíjate, estimulaba la solidaridad para con los otros y cosas por el estilo. Tenemos que tratar de que como sociedad ir promoviendo. Y te pregunto a vos, ¿qué ideas se te ocurren para promover la empatía y la solidaridad en tu ciudad? Escribime acá abajo en el comentario a ver qué ideas nos pueden ayudar. También, por ejemplo, otras cosas de empatía, los adultos mayores, si bien va un adulto mayor a hacer una compra, bueno, trata de darle el lugar, está a 2 metros, ayudarle, cederle el puesto, porque ayudarle, ellos son los más vulnerables y los que más necesitan. También, por ejemplo, en el caso de que haya una persona que esté en el aislamiento, respetar su intimidad, no discriminarlo. Como ciudad tenemos que buscar apuntar a eso, sacar nuestro don de gente, ese amar al prójimo como a ti mismo y poder ayudar. Y fíjate que hay 3 tipos de empatía. Está la empatía cognitiva, según la neurociencia, que te lleva a comprender lo que uno piensa, que es aquel que dice: uy, pobrecito, mirá lo que debe estar pasando, y quedó ahí. Después está la emocional, sentir lo que otro siente, sentir pena por el otro, pero tampoco hacer nada. Y después está la compasión o la preocupación empática, esa empatía que te lleva a ayudar, a hacer algo. Y ahí es donde te desafío: ¿qué podemos hacer como sociedad para llevar nuestra empatía como sociedad a la acción?
Fíjate, como la historia de este buen samaritano, que el primero pasó, ni 5 de artículos, a lo mejor tuvo una empatía cognitiva, el segundo pasó, empatía emocional, pero el tercero tuvo una preocupación empática, lo ayudó, y en cualquier caso podés haber tenido algún tipo, pero el que te incita a ayudar y a cuidar al otro es la empatía que realmente vale y que tenemos que tratar de sacar como sociedad hacia adelante, humanizando también la salud. Fíjate lo que decía este médico, Albert Jowell, que decía, él tuvo cáncer y decía, yo acepto que ya no me van a curar, ya estaba en una etapa terminal, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. Y nosotros como sociedad tenemos que cuidarnos, y más en esta época de COVID-19, donde hay desesperación, donde hay preocupación. Entonces, hablamos de la empatía y vamos a la solidaridad, la segunda gran herramienta que tenemos que desarrollar como pueblo y como ciudad. Fíjate, ante el gigante COVID-19, ¿sabes cuál es la piedrita que le va a hacer caer? La solidaridad. Así como David venció a Goliat con una piedrita y que parecía chiquita, bueno, la solidaridad es eso que nos va a ayudar a crecer como sociedad, la empatía ante eso, el estigma social, eso, la empatía y la solidaridad. Entonces, cuando hay una persona con miedo, una persona que de repente esté padeciendo tal vez COVID-19 o algún familiar, nosotros tenemos que ser esa puerta abierta, romper eso y con la solidaridad poder ayudar a tu prójimo. ¿A quién podés ayudar hoy? Bueno, pongámonos a pensar. Y a veces decimos, bueno, pero ¿cómo yo puedo ayudar? A veces subestimamos el poder de una palabra amable, de una caricia positiva, de decirle, llamarle por teléfono o hacer una videollamada a alguien, y ese gesto, ese cumplido honesto o ese acto de cuidado, por ejemplo, la querida Delia, por ejemplo, me contaba que ella fue a la casa, es una vecina de acá de Leandro Alén, que fue a la casa y se ofreció y le llamó por teléfono para ir a hacerle los mandados a una persona que padecía COVID-19 y estaba en recuperación. La persona se recuperó y reconocía que era la única persona, que muchas habían discriminado, pero la única persona que se acercó fue Delia, y le fue a hacer mandado, le fue a pagar una boleta de la luz. Y como Delia, nosotros también podemos hacer grandes cosas, podemos hacer actos de cuidado, y esos pequeños actos son grandes cambios que podemos hacer. A ver, ¿qué otras ideas se te ocurren a vos que podríamos hacer para estimular la empatía y la solidaridad en nuestra ciudad? Seamos instrumentos de la paz, como decía San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, donde haya desinformación, que yo ponga la fe, la esperanza. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, hace que yo no busque tanto ser consolado como consolar, comprendido como comprender, amado como amar, porque es dando como se recibe, perdonando que se es perdonado y muriendo es que se resucita a la vida eterna. Y por eso, hoy te convertís en héroe, con la empatía y con la solidaridad. Como argentino, te invito a vos, convertite en un héroe. Usemos estas dos ramas ante el estigma social, ante eso, la empatía y la solidaridad. En resumen, una persona vulnerable puede ser vos o puede ser cualquier persona que te esté necesitando. Tenemos que tratar de evitar ese estigma social, ser empático, ponernos en el lugar del otro, pero una empatía, una preocupación empática, la que nos lleve a la acción con la solidaridad. Por eso, no esparzas rumores, llama a alguien que necesita ánimo y dale una palabra de aliento, fomenta las medidas de prevención, ayudando a los demás y no de miedo, y hace un acto de solidaridad con alguna familia o con alguna persona COVID positivo, cualquiera, a la que se te ocurra, obviamente cuidándote. Así que bueno, quería agradecerte eso y espero que te haya gustado. Y cualquier duda o pregunta, déjame acá, haceme saber acá abajo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en la Cumbre del Éxito. Chau, chau.